Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en nuestro quinto día de esta travesía de la compasión. Eh, Espero que estés pues disfrutándola tanto como yo y que estemos realmente generando esta compasión. La verdad es que estos 4 días anteriores han sido únicamente una preparación para lo que viene, ¿no? Estamos llegando eh, a la segunda parte, que es la emocional, que es como el centro, el núcleo de esta travesía. Es la parte más importante, y entonces esta primera parte en donde pausamos la mente y observamos la mente es sumamente importante porque nos da pie a lo que viene después. ¿Okay? Estamos en la preparación. Como parte de esta preparación hay algo sumamente crucial y tiene que ver con este libro que tengo aquí, que son las claves genéticas, y que más o menos brevemente les voy a platicar de qué se trata el libro. Ya más o menos algo les mencioné en el primer audio, pero bueno, voy a entrar de lleno a la clave genética 22. Ok. Este libro es escrito por Richard Roth, el mismo autor del Arte de la Contemplación, y lo que él hace es canalizar información acerca del ADN, de nuestro ADN, de lo que hay grabado ahí adentro. Sabemos que el ADN tiene 64 codones que dan la información de todo nuestro ser. Es el mapa completo de todo lo que contiene el ser humano en totalidad, no solo mío o tuyo o de cada uno de nosotros, sino en su totalidad. Hoy sabemos ya que el código genético no define nada, sino que es el mapa del territorio completo. Todas las posibilidades posibles están ahí. Solo que nosotros ya en esta encarnación, por los padres que tenemos, los ancestros que tenemos, despertamos o ponemos en funcionamiento ciertos pedacitos de ese código genético. Y además sabemos ya muy claramente que el ambiente es el que está prendiendo y apagando estos foquitos como si fuera un árbol de Navidad. Entonces, aquí vamos a encontrar 64 claves genéticas que son la totalidad de mi ser, y cada uno de nosotros tenemos un diseño en esta vida que tenemos encendidos muy claramente 11 de esos 64, que son nuestro diseño, es a lo que venimos, es nuestro propósito, es nuestra misión. ¿Ok? Bueno, están pasando muchos aviones, pero no importa, nosotros seguimos adelante. Entonces, miren, les voy a mostrar esta imagen que está aquí atrás. Esto es el diseño. Esas bolitas, esas pelotitas que ven ahí, son las 11 pelotitas de cada quien en tu diseño. Si quieres saber más de ello, pues ya me consultarás y ya te ayudo a sacar el tuyo propio. Pero eso no significa que las demás claves genéticas no estén ahí para mí, para poderlas utilizar en algún momento dado en conciencia, porque ya lo conozco. Ahora, cada clave genética está formada por 3 principios, digamos, en una trinidad.
este triángulo de geometría sagrada maravilloso. Cada clave genética tiene su sombra, su don y su siddhi. Y entonces en la base del triángulo están la sombra y el don. Y en la parte de arriba, en el pico, viene el siddhi. ¿Qué es el siddhi? El don divino. Eso que llega directamente de la divinidad. Pero todas contienen la sombra. Y ahí es donde empieza nuestra travesía, en la sombra. La sombra, las sombras, las 64 sombras, son las que estamos experimentando todos los seres humanos hoy por hoy. No hay quien no la esté experimentando. Tú estás experimentando 11 en particular, que son tu regalo a esta encarnación y son tu regalo a la divinidad porque estás experimentándolas. Te toca a ti experimentar tus 11 sombras. Y a toda la humanidad nos toca en conjunto experimentar las 64 sombras, pero experimentarlas en su totalidad. ¿Para qué? Para trascenderlas, para llevarlas al don. A través del don las vamos integrando. La sombra nunca la dejamos atrás, nunca. Es esencial. Las vamos juntando con el don hasta que de alguna manera mágica, milagrosa, digamos, hacen esa fusión hacia arriba, convirtiéndose en el don divino. Y ahí es donde trascendemos las sombras. ¿Quiere decir eso que esa sombra va a dejar de existir en mi cuerpo, en esta encarnación presente? No, va a estar siempre presente porque es indispensable para tu propósito y tu misión. ¿Okay? Tenerla siempre a la mano, siempre presente. Porque la pongo al servicio. Si yo la entiendo perfecto y la tengo integrada, incorporada en mí, la pongo al servicio y me vuelvo compasiva con todos aquellos que están experimentando esas mismas sombras que yo. ¿Ven? Ahí ya está, les estamos dando la clave. ¿Ok? Y ahora entonces les voy a platicar acerca de lo que el mismo libro dice que es como el núcleo de estas claves. Que es en realidad es una diada, que es la clave 22 junto con la 55. Estas dos claves traen la misma información, solo que una es a nivel colectivo, de la colectividad humana, que es la 55, y la 22, que es una información más individual, ¿no? Más al nivel de cada uno de nosotros. Entonces, vamos ahora a platicar un poquito de esta clave 22, que entonces tiene como sombra el desprecio. Y eso es maravilloso entenderlo y verlo y tomarlo, saber que lo tengo, que todos lo tenemos, que es parte de nuestra sombra. Y va a ser esencial para esta travesía porque nos la pasamos despreciando nuestras sombras. Nos las pasamos haciéndolas a un lado. Esta clave 22 entonces nos va a hablar del desprecio y nos cuenta que todo lo llama así el mismo libro, ¿no? Todo este drama en el que existimos, todo este drama humano, en donde vamos experimentando estas sombras, nos demos cuenta o no, tiene por objetivo final para todos la redención. ¿Qué quiere decir eso? Pues trascender
las sombras. Pero no las puedo trascender si no me doy el permiso de experimentarlas. No puedo trascenderlas. Y si las desprecio, no puedo trascenderlas. No hay manera, ¿no? Y generalmente las despreciamos en nosotros mismos. ¿Y qué pasa con ese desprecio de mi sombra? La proyecto hacia afuera. Y entonces la veo allá afuera en todos lados y me cae regorda y la castigo y la desprecio, ¿no? Y digo, ay, guácala, eso me cae regordo porque es así, ¿no? Y lo que queremos hacer con esta travesía es tomar mi sombra en mi cuerpo, en mis manos, en mi mente, en mi emoción y dejarla estar. Vivirla en completud, no hacerla a un lado. Les pongo el ejemplo de mi sombra, de una de mis 11 sombras, que además la tengo duplicada, que es la intolerancia. Entonces, es aprender a abrazar la intolerancia, aprender a observarla en mí, cómo funciona, cómo se da, en qué momento se da, qué me pasa a mí con eso, ¿no? Y eso ha ido haciendo para mí que cuando la veo afuera ya no me molesta tanto. Me doy la oportunidad de observarla, de pausar, observar, mirar, entender, ¿no? Saber que el otro está en la misma situación que yo, ¿no? Y además saber que hay un don después de esa intolerancia. Y bueno, el proceso es muy lindo, muy complejo, ¿no? Y a veces esta intolerancia me toma por sorpresa, a veces me tira al suelo, pero me levanto y la abrazo y sigo llevándola de la mano, o seguimos de la mano. Ese es como el ejemplo. Entonces, es sumamente interesante que dice, hay una ley en el universo que se llama la ley de la divina memoria, que dice que todos los pensamientos, todos los sentimientos y todos los actos se han de grabar en el cuerpo universal. ¿Y qué es el cuerpo universal? Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de Juan, de Sofía, de Lucas, de todo mundo. La suma de nuestros cuerpos tiene la información de todo. ¿Vieron que dice de todos los pensamientos, todos los sentimientos, todos los actos están grabados? Es lo que ahora está tan de moda, que se llaman registros akáshicos, ¿no? Es una biblioteca viviente, es una biblioteca inmensa en donde está la información de todo lo que ha transcurrido en nuestras diversas encarnaciones, no solo en el planeta Tierra, en muchos otros lugares. ¿Para qué? Para aprender, para sumar, para experimentar más y saber dónde está la oscuridad, saber dónde está la luz, saber para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra. La historia siempre es importantísima porque nos permite no repetir nuestros errores y poder ir discerniendo y dilucidando con qué me quedo en la experiencia. Pero si lo que no me gusta
lo borro del mapa, lo desprecio, lo quiero tirar a la basura, que son en realidad nunca sucede, eso solo el humano loco cree que eso sucede. Eso que se queda ahí despreciado va a querer salir a la luz sí o sí, de cualquier manera. Y a veces, o prácticamente siempre, sale de manera explosiva. Y eso lo vemos muy fuertemente en las constelaciones familiares. Cada vez que hacemos una constelación familiar, sale a la luz eso que despreciamos, eso que no quisimos ver, eso que no quisimos escuchar, esa enfermedad mental, esa locura que queremos despreciar y hacer a un lado, sale a la luz. Y esta clave genética 22 nos está hablando de eso, de esa ley de la divina memoria. Estas sombras necesitan salir a la luz, necesitan ser aceptadas, necesitan ser vistas, trascendidas, necesitan ser alquimizadas, llevadas a la verdad a través del amor, de la sabiduría, de la voluntad divina, de la compasión. Y eso es justo lo que 3 de los más grandes maestros de este planeta nos han traído. El primero de ellos es Hermes Trismegisto, que vivió en principalmente en la Atlántida. Después fue conocido como Tot en Egipto, como Merlín en Avalon en Inglaterra, como Fu Xi en Asia, y ellos nos enseñaron la alquimia, la alta magia. Después vino, al enseñarnos la alquimia, nos hablan de que podemos trascender toda esta sombra a través de la voluntad divina, de unirnos al poder tan grande de la voluntad divina, que hoy por hoy la tenemos bastante tergiversada, bastante mal entendida, porque la voluntad divina hoy por hoy nos da miedo, porque nos han hecho creer que es sufrimiento, sacrificio, enfermedad, y cosas que no nos gustan, y entonces no nos soltamos a la voluntad divina porque creemos que es doloroso, cuando en realidad no es así. El poder de la voluntad divina, que es tu plena felicidad y evolución y crecimiento, es lo que estos personajes nos vinieron a enseñar. Después vino Jesucristo, que nos vino a enseñar a trascender nuestras sombras a través del amor incondicional, del amor pleno, del amor que todavía no conocemos en estas encarnaciones tan oscuras, tan densas. No hemos conocido el amor, hemos conocido el cariño, hemos conocido el amor condicionado, hemos conocido un poco como la ternura o el apapacho, pero no el amor incondicional, ¿no? Apenas lo estamos empezando a desglosar y a sentir de a poquito. Y finalmente Buda, ¿no?, que viene a presentarnos que se hace esta transformación a través de la sabiduría y de la compasión. Y por eso Kuan Yin es la que nos enseña esta compasión, porque ella también viene de esta parte búdica, al mismo tiempo que Tara Verde. Bueno, de hecho Tara Verde fue la que vino a traer esta energía búdica al planeta Tierra, y luego se lo hereda a Kuan Yin, ¿no?, esta compasión total.
que ya el día de ayer escuchamos la historia de Kuan Yin y ya nos dimos cuenta que pues estamos en las mismas, estamos en el mismo camino de lidiar con todas nuestras sombras, de lidiar con una sombra generalizada en este planeta, ¿no? Una sombra de violencia, de agresión, de desconexión con el ser, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien humano violente o agreda a otro humano? O sea, ¿cómo? ¿No? Es de verdad para decir qué mente tan loca vivimos en este planeta para que esto esté presentándose. Pero se está presentando porque lo hemos despreciado, porque no lo queremos ver en cada uno de nosotros. No hemos querido reconocer en cada uno nuestras sombras, nuestros asesinatos, nuestras agresiones, nuestras violencias contra los demás. Las hacemos a un lado y yo soy linda, yo no hago esas cosas, ¿no? Yo jamás he matado a nadie. Claro que sí, con tu lengua has matado a miles de personas. Y eso se pone en grande allá afuera para que lo veamos claramente, ¿no? Entonces, no hay manera de pasar a la compasión si no miramos a los ojos la sombra del desprecio de nuestra propia sombra. Y bueno, hay cualquier cantidad de cosas que hemos despreciado, muchísimas, y necesitamos pues trascender, ¿no? Hay dos maneras en las que mostramos este desprecio en el mundo, cada uno de nosotros. No estoy hablando de que el desprecio es de aquellos, no, es mío, yo desprecio. Y hay dos maneras en las que nos acomodamos en el desprecio. Uno de ellos es una manera que le llaman represiva, o sea, como con una energía de enojo interior, ¿no? De irme hacia adentro. Es una energía un poco como de depresión, no es energía hacia afuera explosiva, es implosiva. Y esta naturaleza represiva de la sombra del desprecio se muestra como adecuada, como mostrarme adecuada, como siempre ser la linda, la que todo lo hace como los demás quieren que sea, en el momento que sea, ir a favor de los dictados de la sociedad, todo lindo, ¿no? No me gusta, ahí sale mi Grinch. No me gusta la Navidad, pero ahí estoy poniendo el mejor árbol, el más bonito, con los adornos hermosísimos, organizando la gran cena, ¿no? Cuando en realidad ni quiero, pero ahí estoy. Eso es la naturaleza represiva y es el adecuado. Una personalidad de carácter falso, que en realidad tiene sus emociones hirviendo aquí adentro. Y lo hacemos así porque tenemos miedo a perder el control. Tenemos miedo a que se nos salga de las manos las cosas. Tenemos miedo a la explosión interna y externa. Y entonces esta manera de ser adecuada tiene en el fondo las naturalezas humanas más violentas y explosivas, porque cuando llegan al límite de su adecuación pueden ser tremendamente explosivos y lacerantes, violentos, hacer mucho daño. Y a veces ese daño es pasivo, no es muy claro y no es muy evidente, precisamente
naturaleza adecuada. Y la otra, la reactiva, la que sí va para afuera, ¿no? Es la inadecuada. Y entonces son aquellos seres que tienen comportamientos inapropiados, antisociales, que no pueden controlar sus reacciones, son destructivos, no pueden escuchar a nadie más que a sí mismos. Y entonces son el que llega a la fiesta ya borracho, el que hace escándalo, el que no se comporta, o que no llega, etcétera, ¿no? Y es lo mismo, en realidad, si se dan cuenta, estamos hablando exactamente de lo mismo, solo que mirado desde dos puntos de vista diferentes, con esa emocionalidad hacia afuera o hacia adentro, ¿ok? Estas conductas en realidad no son, o estas naturalezas represivas o reactivas, no son malas en sí mismas, ¿no? Son malas cuando no las reconozco, cuando no las puedo ver, cuando las desprecio, cuando las hago a un lado. Ahí es donde empiezan a hacernos daño en general y no nos permitimos pasar a lo siguiente. El don de esta clave genética es la misericordia. Cuando yo logro tomar en mis manos esa sombra y dejar de despreciarla, paso a un estado de misericordia. Misericordia y compasión son muy parecidos, muy parecidos, casi iguales, ¿no? Misericordia tiene que ver con llevar la miseria al corazón. Misericordia, de miseria, llevar la miseria a través del corazón. Y la compasión es con pasión, ¿no? Con una energía muy fuerte interna, muy apasionada. Entonces, como pueden ver, es a través de dejar de despreciar nuestras sombras que vamos a poder conectar de lleno con la misericordia y con la compasión. Y cuando hagamos esto a nivel colectivo en la humanidad, vamos a poder dar pie al Siddhi o al don divino de esta clave genética que está en todos nosotros, que es la gracia. Permitir que la gracia de Dios entre en todos y cada uno de nosotros. Que en realidad no es un poco metafórica esta idea de que entre. En realidad está dentro de nosotros. La gracia divina siempre está dentro de nosotros. Es solo que nos abramos a aceptarla, que ahí está, y nos permitamos y nos rindamos a la gracia divina y la dejemos fluir en nosotros. Pues esto es así, es parte crucial y medular de este proceso, y lo vamos a ir caminando juntos en estos días por venir. Pues otra vez, como siempre, muchas gracias por escuchar, por estar, por hacerlo en conjunto, porque es más poderoso. Y pues seguimos en esta travesía. Gracias, bendiciones.